Artículos de limpieza y almacén. Horarios de atención. Por la mañana, desde las 9:30 horas hasta las 14:30. Y por la tarde, desde las 17 a 22:30 horas. Está ubicada en Alberdi y Costanera. Carnicería Veraca, la carnicería del barrio obrero. Los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha. Una oportuna sopla respuesta de Dios. Que le sabe de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Bueno, volvemos después de escuchar este temita musical que nuestro hermano Pablito puso allí en los estudios de la radio. Volvemos aquí al Hoyo Chubut para empezar a comentarles que, bueno, estamos estudiando el Apocalipsis, un tema bastante por allí, podemos decir, no sé si llamarlo conflictivo, pero sí es un tema que no a todos les gusta tocar, pero que es tan importante poder saber todo aquello que está escrito en el Apocalipsis y que habla precisamente de los acontecimientos que sucederán una vez que todo lo que nosotros hoy vemos y compartimos empiece a tener tiempo de final, porque todo esto comenzará a contarse el tiempo a partir de cuando Cristo una vez más tome la decisión con Dios Padre de volver a la tierra. Y Él volverá a llamar a su iglesia, primeramente, donde habrá precisamente una fiesta que se conoce como las bodas del Cordero, donde la iglesia se encontrará con Cristo por primera vez allí en algún lugar donde Dios lo tiene preparado, pero que no será aquí en la tierra, seguramente que no, de acuerdo a todos los acontecimientos que habla la palabra de Dios, porque mientras esto suceda con la iglesia y Cristo, aquí en la tierra estarán sucediendo estos acontecimientos que menciona el Apocalipsis, donde habrá un gobierno mundial, donde habrá un personaje que tomará el lugar queriéndose hacer pasar como Dios y regirá el mundo como Dios, incluso hará alianza con el mismo pueblo de Israel. Todas estas cosas que digo es como introducción a lo que vamos a ir mirando en el día de hoy, y como siempre hago por allí un pequeño resumen de todo lo que vamos hablando de lo que es el programa anterior. El programa anterior estuvimos mirando el capítulo 10 de Apocalipsis, donde prácticamente aquí ya estamos en medio de la gran tribulación. Estamos en el tiempo, como decía, donde precisamente la profecía de Daniel empieza a cumplirse, donde la bestia justamente rompe el pacto con Israel, porque no nos olvidemos que Israel hace pacto con el anticristo y llega un tiempo en el cual se rompe ese pacto y se revela con una furia satánica contra todos
y empieza a haber una persecución tremenda, sobre todo al pueblo de Israel, el cual Dios protege a ese remanente en los últimos 3 años y medio. La bestia es la que tiene toda la autoridad en estos 3 años y medio aquí en la tierra. Sabe que le queda poco tiempo. Satanás es terrible con la persecución de aquellos que profesan, porque habrá gente que profesará en el tiempo de la gran tribulación a Cristo también, y esto será porque, como hemos dicho en otros programas anteriores, la predicación de Cristo en tiempo de la gran tribulación precisamente será hecha por los mismos judíos, donde hace unos programas atrás hablamos sobre ello, donde 144.000 serán los jóvenes de las 12 tribus de Israel, que tendrán en todo el mundo una responsabilidad de poder llevar la palabra de Dios. Y dice la misma palabra de Dios de que se convertirán miles y millones, de los cuales no se podían contar, como dice su palabra. Pero bueno, el tiempo va pasando y ha llegado el tiempo de los juicios de Dios. Ahora nosotros vemos en el capítulo 10 la aparición de un ángel muy especial, que lo más probable que ese ángel, de acuerdo a las características que habla, sea el mismo Jesucristo, entregando a Juan un librito el cual él se come, y después hablaremos de él, pero también habla de que el tiempo ya no será más, y que la voz que utiliza es como de un león, que se refiere precisamente a no una invitación otra vez a la gracia, sino que esta voz anuncia que el juicio se avecina. El librito tiene varias características, pero no se puede descifrar lo que él dice, porque está encubierto hasta el día cuando esto sea ejecutado. Hay también una diferencia entre este librito y el rollo grande que Juan vio que se lo entregaron a Jesucristo, el cual estaba sellado. Este está abierto porque ya las cosas están designadas a las que han de acontecer. Y así comienza esta segunda parte de la gran tribulación, y que ahora empezarán a cumplirse muchas de las, no le puedo decir profecías en sí, pero sí muchos de los acontecimientos que están destinados para los juicios de Dios. O sea, entramos en la etapa de la ira del Cordero. Y todo esto tiene que ver precisamente con el capítulo 10 de Apocalipsis. Entonces allí empezará esa tardanza que había habido hasta ese tiempo, por amor a los mismos humanos que se pudieran convertir y volverse una vez más a Dios en ese tiempo, pero ya no se esperará más. Ha llegado el momento, se toca la séptima trompeta y empieza lamentablemente a suceder todo lo que poco a poco iremos mirando también en aquel tiempo. Esto todavía no ha sucedido, pero sucederá. ¿Sabe por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios y que es bueno que nosotros lo sepamos. Para Juan dice que él tomó el libro y dice que lo comió y lo encontró dulce como la miel, pero cuando él dice que lo come, dice que su paladar era dulce, pero amargó su estómago, muy parecido al efecto de 2 filos de una espada. Ahora, disfrutamos las bendiciones de la palabra, pero también debemos sentir su carga, o sea, saber
que la palabra de Dios nosotros podemos vivirla, entenderla, practicarla, pero hay una responsabilidad la cual debemos hacer. Y sabemos que si no guardamos su palabra, lamentablemente podemos ser parte también de los que nos quedemos para la gran tribulación. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que toda su iglesia pueda ir un día al encuentro con Él. Por eso es que Él hizo todo lo que hizo. Vino a morir a este mundo, vino a traernos vida, vida en abundancia. Por muchos años, por siglos se ha hablado de la palabra de Dios, de que el hombre debe volverse a Dios, pero que lamentablemente todo esto para el hombre ha sido simplemente algo sin una importancia. Y es por eso que el porcentaje del convertimiento a Cristo en el mundo es muy pequeño comparado con la cantidad de habitantes que hay. Pero lamentablemente todo esto que está escrito en el Apocalipsis se irá cumpliendo paso a paso cuando Jesucristo llame a su iglesia. Allí comenzará a correr ese tiempo. Que Dios nos bendiga. Vamos a ir a escuchar otro temita musical y después sí vamos a comenzar con el capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a escuchar un temita musical y después volvemos. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Como que adentro hay un gran vacío, se ve en tu rostro, tu semblante ha cambiado, como si te hubiesen pedido para ser zarandeado. No sientes descanso y más te quebrantas. Te encuentras en el centro de una gran batalla. Una voz en tu mente te dice que estás solo, pero Cristo está contigo y Él no te dejará. Mientras más grande sea tu desierto, y no te abandones y sigas peleando, más grande será tu misterio. Solo confía, Él no te dejará. Mientras más grande sea tu desierto, y no te abandones y sigas peleando, más grande será tu ministerio. Solo confía, Él no te dejará. Te encuentras rodeado y más se agiganta, pero ten confianza, le darás en la frente. Allí de rodillas renovarás tus fuerzas y tu enemigo caerá delante de ti. Mientras más grande sea tu desierto, y no te abandones y sigas peleando,
más grande será tu ministerio. Solo confía, Él no te dejará. Mientras más grande sea tu desierto y no te abandones y sigas peleando, más grande será tu ministerio. Solo confía, Él no te dejará. Solo confía, Él no te dejará. Solo confía, porque Él contigo está. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor. ¿Llegaste al dial de casualidad? No, no es casualidad. ¡Quédate! Radiovisión, guiándote al reino de Dios. Tu mejor compañía. Estás escuchando Con Visión de Reino. No es hora de perder el tiempo. Reflexiona, Cristo viene. FM Visión. Guiándote al reino de Dios. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Radiovisión, guiándote al reino de Dios. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no... Volvemos y vamos a ir a leer entonces, como decía, el capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11 tiene como título, en la parte de arriba dice los dos testigos. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1200
60 días vestido de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva como en los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, cuando nosotros leemos esta palabra, por allí estamos hablando de todo lo que dice por allí, suena un poco sin poder entenderlo ni a qué se refiere. Pero hay una cosa que debemos tomar en cuenta, que el conflicto de los 3 años últimos y medio se estarán desarrollando prácticamente en gran parte en tierra judía, o sea, en Israel. No nos olvidemos que, como decía anteriormente, el anticristo hará pacto con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo recibirá prácticamente como si fuera el Mesías que ellos siempre han estado esperando, pero están siendo engañados. Ahora, ese engaño se empieza a ver en este mismo momento, en este tiempo. Ahora, Juan, ¿qué pasa con Juan? Juan empieza a hacer cosas sin entender. Ahora, cuando él empieza a escuchar todo lo que le dicen, él comienza a actuar y hacer lo que precisamente lo que le están diciendo que haga, de medir. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué significa el medir? ¿Por qué tenía que medir el templo? No importaba tanto el tema de cuánto mida, sino el acto mismo de la medición. O sea, cuando se mide algo es porque se está, sobre todo cuando hablamos de terreno, de tierra, se está verificando que sea la medida correcta que está especificada en la documentación del terreno, del edificio, de todo lo que, por eso están los planos y todo aquello. Ahora bien, fíjense ustedes que dentro de la palabra de Dios dice que él empiece a medir adentro del templo, porque dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Ahora, ¿por qué? Porque el templo de Dios siempre pertenecerá a él, aunque en este tiempo haya sido profanado. O sea, él va a reclamar lo que le pertenece, y lo que está haciendo Juan es tomar posesión simbólicamente del templo. No nos olvidemos que él es llevado al futuro. Él no puede cambiar los designios que están allí, sino que él solamente puede hacer lo que se le dice que haga, pero no puede intervenir en el conflicto. ¿Se dan cuenta? Pero también dice algo muy importante, dice,
a los que adoran en el templo, a los que ejercen el trabajo, también ellos son parte, son propiedad de Dios mismo, porque han sido apartados para Dios. Y a nosotros esto nos tiene que llamar la atención también, porque Él a nosotros nos ha llamado, nos ha apartado. Nosotros somos las personas en este tiempo que somos los que adoramos a Dios, y somos parte de su propiedad. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho, porque Él murió por los pecados de todo el mundo, pero todos aquellos que han recibido el perdón de pecados se transforman en hijos de Dios y a su vez le pertenecen a Dios. Pero dice más abajo, dice, pero el patio que está afuera, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y lo hollarán, dice, hollarán la ciudad santa 42 meses. Si usted saca la cuenta, esos 42 meses equivalen a 3 años y medio. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo todo esto? Que el conflicto más grande en la segunda parte del periodo de la Gran Tribulación, los hechos más importantes estarán precisamente en Israel. Y este conflicto tiene que ver precisamente con lo que el anticristo pretende hacer y empieza a exigir él adoración y hacer como y tomar el lugar que le correspondería en este caso a Dios. Y esto ya no lo hace de una manera como le dijera yo, carismática como en el principio, sino que directamente lo hace a la fuerza. Ahora, la ciudad, dice, Jerusalén será hollada, será ultrajada, será no destruida de vuelta, sino de que habrán muchos sacrilegios allí en contra del Dios mismo. Pero sin embargo, todo lo que menciona la palabra de Dios tiene que ver con quien se le va a levantar en aquel momento y tomarán posesión y le harán ver que él es un transgresor, hablando precisamente del anticristo, y que él es un falso Cristo. Y estos dos testigos de los cuales habla la palabra de Dios serán los que irán en contra del mismo anticristo. Se rebelarán contra el anticristo. Comenzarán un ministerio, a ver cómo se lo digo, un ministerio dado por Dios para poder demostrarle al anticristo que Dios tiene control de todo y que Él tiene poder para destruirlo. ¿Cómo lo hará? Ahora, si nosotros entramos en la parte histórica de Israel, nosotros hoy podemos mirar la ciudad y entre todas las cosas que hay, usted va a encontrar templos musulmanes, va a encontrar adoradores a diferentes tipos de dioses, y solamente encontrará hoy, digo, un muro de lo que será el templo de Dios, porque hoy no está construido,
pero hay indicios y ya hay planes de la reconstrucción del templo, templo que pertenecía a Salomón, que después fue destruido, que lo reconstruyó Herodes, y después en el año 70 volvió a ser destruido, y sigue así hasta entonces. Pero en tiempos de la gran tribulación, lo que no podemos precisar nosotros con certeza es que si ese templo va a ser construido dentro del periodo de la gran tribulación, que yo lo encuentro muy difícil, o va a ser reconstruido antes. Ahora, con la tecnología que hay, poder reconstruir un edificio de las características de lo que es el templo judío no es tan complejo como en aquellos tiempos. Hoy existe mucha tecnología, hay mucha maquinaria, hay mucha capacitación, o sea, reconstruir el templo de Dios, en este caso, no es un gran problema en sí. El tema es poder erradicar los problemas que hay políticos y religiosos para que se pueda realmente reconstruir ese templo. Pero en algún momento se va a hacer, porque en ese lugar será donde el anticristo reinará estos años en los cuales él tome el lugar de Dios mismo. Ahora, los dos testigos, es muy probable que ellos ministren predicando a los judíos y teniendo acceso al templo antes de poderse ir en contra del mismo anticristo. Pero a mediados de la tribulación, el anticristo, como decía, romperá con Israel y tomará la posesión de ese templo, el cual, estoy diciendo, hoy no está construido. Pero no es cuestión ni de dinero ni de capacidad para que ese templo se construya. Hoy el problema es político-religioso y nada más. Pero se reconstruirá porque está escrito por la palabra de Dios. Vamos a ir a escuchar un temita musical y después seguimos aquí en Convicción de Reino. Pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad. Estás escuchando Con Visión de Reino. Esta es FM Visión, guiándote al reino de Dios. Baja ya todas tus cargas, busca la luz que alumbra el alma, no sufras más, Jesús te ama, ríndete a Él, que Él te ama, te da su amor y no la espalda, Él quiere que tú vivas con Él una vida
ya todas tus cargas. Busca la luz que alumbra el alma. No sufras más, Jesús te ama. Ríndete a Él, que Él te ama. Te da su amor y no la espalda. Él quiere que tú vivas con Él una vida eterna. Ríndete a Él. Deja que la música fluya por la radio. Disfrutad de todo lo que Dios te regala, escuchando Radiovisión, guiándote al reino de Dios. Como les decía, la palabra de Dios habla de todo y tiene para todo. Y nada se dice simplemente en el aire, todo tiene una base. Y cuando hablo de base, estoy hablando de que los acontecimientos a los cuales menciono están escritos mucho antes de que comience también la gran tribulación. Si usted tiene una Biblia a mano, me gustaría que fuera a Segunda de Tesalonicenses y vamos a encontrar allí cómo habla la palabra de Dios con respecto precisamente a este acto y todo lo que sucederá antes que esto suceda. Si bien estas palabras que vamos a leer están dirigidas al pueblo de Israel, pero también sirven hoy para la iglesia de Jesucristo. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, como decía, en el capítulo 2, y usted va a encontrar allí un título que dice Manifestación del hombre de pecado. Pues ese hombre de pecado en el cual menciona la Biblia se está refiriendo precisamente al anticristo, y esto es mucho antes de que Juan se ha llevado al cielo a ver las cosas que escribió. Y quiero que lo leamos muy detalladamente para poder ir entendiendo este acontecimiento. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mire, acá primero y puntual le está diciendo más claro que nunca, está hablando de la segunda venida de Cristo.
Esto lo dice el apóstol Pablo. Se lo dice a la iglesia de Tesalónica. Y le está, no te les por si llega a venir, sino que lo que está diciendo lo está afirmando, y lo está diciendo de una manera bien concreta. Y lo vuelvo a leer, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, o sea, está hablando que va a haber un encuentro con Él. Y ese encuentro con Él no está referida a el pueblo de Israel, sino está referida a la iglesia, donde en aquel tiempo también habían judíos, que ya estaban mezclados con los gentiles, porque habían sido la mayoría desterrados de Israel, y sobre todo de Jerusalén, por los acontecimientos y las rebeliones que hubieron. Él está hablando acá, la palabra de Dios del apóstol Pablo, de la reunión con él, ¿con quién? Con Cristo. Y hace esta salvedad, y dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde hay muchos que han hablado sobre este acontecimiento, donde muchos los descartan, hay otros dicen que ya vino, donde hay personas que incluso, y hay sectas que hablan como que ya la gran tribulación sucedió, ¿me entiende? Pero hay muchos acontecimientos históricos, físicos, que tienen que suceder para que este acontecimiento sea real. Primero, la iglesia tiene que ser levantada. Y segundo, tiene que empezar el gobierno mundial, que hasta el día de hoy no ha comenzado, pero no está muy lejos, porque todo se está preparando para ello. Entonces, ¿qué es lo que le dice el apóstol Pablo? No debemos hoy a nosotros dejarnos de mover fácilmente, o sea, siempre van a haber falsos cristos. El apóstol Pedro habla que van a venir muchos anticristos, pero como ninguno. Este será superior a todos los demás porque tendrá autoridad diabólica, satánica. Entonces, ¿qué es lo que dice? No dejarnos conturbar, o sea, no dejarnos que nosotros entremos a dudar, coloquemos en tela de juicio, ni por espíritu. Ustedes saben que la manifestación del Espíritu Santo tiene muchas características y muchas maneras de mostrarse, pero lo que es hablado por el Espíritu se cumple, y lo que es hablado simplemente por un espíritu engañoso nunca se cumplirá. Y él dice más, ni siquiera viniera alguien a decirle como si fuéramos nosotros los que le decimos otra cosa diferente, sino que lo que afirma aquí el apóstol Pablo es que el día del Señor está cerca. Mire, imagínense en este tiempo, ¿cuánto será hoy? Ahora el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, cuando a veces nos dicen, y yo por eso siempre miro y a veces hago silencio solamente, cuando aparecen personas y dicen, no, pastor, porque va a venir un gran avivamiento, porque van a haber uno, no sé qué, que esto, que lo otro, pero yo miro la palabra de Dios y a mí me dice otra cosa. A mí me dice que el amor de muchos se enfriará a causa del pecado.
A mí me dice que van a haber muchos falsos cristos, que muchos tendrán comezón de oír y que irán y perseguirán la fábula, o sea, lo que les gusta al oído, no lo que es la realidad de la palabra de Dios. Y acá nos dice bien claramente que no nos dejemos engañar de ninguna manera, ni con palabras sutiles, ni con promesas de querer cambiar la vida. No. Hoy estamos viviendo tiempos muy complejos, muy difíciles, donde realmente la fe del cristiano se está viendo reflejada en si hay madurez o no hay madurez. Digo esto por la falta de culto, porque nuestro cimiento, ¿dónde está? Si realmente nuestro fundamento está en Cristo o no. Por eso hoy estamos siendo probados más que nunca. Ahora sigue la lectura de la palabra, porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá todavía sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Son las personas que vienen a hablar de un evangelio diferente. Son aquellos que hablan, por ejemplo, de solamente la prosperidad, la sanidad interior, todo lo que tiene que ver con el cambio de vida, apostar a un mejor futuro. No es que uno sea negativo en esto, sino que uno tiene que entender que lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Dios prospera, claro que prospera. Dios bendice, claro que bendice. Dios nos ayuda, claro que nos ayuda. Pero bajo sus preceptos, no bajo los nuestros. Porque cualquiera que le agregue a la palabra o le saque a la palabra, dice la misma. Lo dice el mismo apóstol Pablo, sea anatema, sea maldito. Entonces, en los últimos tiempos, lo primero que se verá manifestada antes que venga Cristo, la manifestación de la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos hablando del anticristo verdadero. Mire, cuando esto suceda, ya la iglesia va a ser levantada. O sea, la iglesia no va a tener participación en el gobierno del anticristo. Y mire las características que tiene este hombre. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Entonces, la manifestación del anticristo está siendo descubierta mucho antes que esto sea una realidad. Y nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para poder entender todos estos acontecimientos. Usted me dirá, pero ¿para qué quiero saberlo si yo no voy a estar? Usted tiene que saberlo para que tenga un fundamento de lo que es Dios y de lo que sucederá con su vida. Cristo vino a morir por los pecados del mundo, perdonó nuestros pecados, pero de ahí en más nosotros tenemos que ir haciéndonos cada día y caminando día tras día para llegar al final de la carrera. Y Dios tiene un propósito en nuestras vidas, y ese propósito se tiene que cumplir tanto y en cuanto nosotros realmente le entreguemos sinceramente y abiertamente y totalmente nuestra vida a Dios. Sigo con la lectura, el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y después sigue más abajo el 6 y dice, y ahora
vosotros decís lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, a ver, acá hay cosas que habla la palabra de Dios que se tienen que cumplir. Entonces, si él todavía no se ha manifestado, me refiero a el ministerio del anticristo aquí en la tierra, es porque no ha llegado su tiempo. Ahora, ¿se está preparando todo? Claro que se está preparando todo. Y esto tiene que ver con la unión de los gobiernos mundiales. Imagínense que hoy las Naciones Unidas está teniendo problemas precisamente con la religión cristiana, porque ellos están exigiendo cosas que la religión cristiana nunca se las va a aceptar. Y hoy, para ellos, o sea, para las Naciones Unidas, los cristianos somos personas que entorpecemos sus proyectos finales. ¿Se da cuenta? Ellos son los precursores, por ejemplo, de hoy del aborto, de la eutanasia, de un montón de cosas de que hoy ellos tendrían que estar para ayudar, pero que lamentablemente es todo lo contrario. Por eso hay muchas cosas que están encubiertas, que por allí hay cosas que nosotros no sabemos. Porque como dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, todo está, como quien dice, allí bien bajo, sin que nadie por allí se dé cuenta del todo, pero va a llegar el momento que se va a empezar a manifestar. Y cuando eso suceda, la iglesia va a ser levantada. Y dice el versículo 8, y entonces se manifestará el inicuo, digo bien, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y distribuirá con el resplandor de su venida. Ahora, acá también hay algo que nosotros debemos entender. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, no estamos hablando que la iglesia va a ser levantada y van a ver todos a Cristo. No va a ser así. Jesucristo va a llamar a su iglesia cuando empiece la gran tribulación. Y los muertos en Cristo resucitarán primero para irse al encuentro con Cristo en algún lugar que Dios tiene preparado. Entonces, mientras se desarrolla todo lo que sucederá acá en la tierra, con el gobierno del anticristo, la iglesia estará precisamente de fiesta. Cuando se cumplan los 7 años y medio, es allí donde vendrá, y es allí donde todo ojo le verá. Y allí es donde se cumple la palabra de Dios que dice, entonces dice, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, el 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos. O sea, él engañará al mundo, y por eso que engañará al pueblo de Israel al principio. Y dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, está hablando a todos los que se les ha predicado y se les sigue predicando hasta el día de hoy, para que reciban a Cristo, que es la palabra de verdad, que es importante repetirnos, que es importante reconocer que somos pecadores. El 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Dígame si eso hoy no se está viviendo. Ahora, para poder entender esto, tenemos que dejar que la mente de Cristo pueda actuar en nosotros, porque si no, lamentablemente, no lo podemos entender. Todas estas palabras que hemos compartido tienen que ver precisamente con el gobierno que el anticristo tendrá desde el mismo templo de Dios. Vamos a escuchar un temita musical y después seguimos aquí en Más de Convicción de Reino. Seguimos. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Abre hoy tu corazón, deja a Dios hablar contigo, porque dice se acabó, hasta aquí llego yo, si el enemigo está vencido. Pon ahora toda tu fe en Jesús de Nazaret y entrégale tu lucha. Ven ahora y escucha, nuestro Dios está aquí. Pasa esa prueba cantando al Señor, en medio de la angustia exalta a tu Dios. Si pasas por el horno y el crisol, el fuego no te quemará. Tienes a un Dios que te cuida y te guarda, derriba enemigos y guarda tu alma. Si en la cueva del león tú estás, Él es el león de la tribu de Judá. Pon ahora toda tu fe en Jesús de Nazaret y entrégale tu lucha. Ven ahora y escucha, nuestro Dios está aquí. Pasa esa prueba cantando al Señor, en medio de la angustia exalta a tu Dios. Si pasas por el horno y el crisol, el fuego no te quemará. Tienes a un Dios que te cuida y te guarda, derriba enemigos y guarda tu alma. Si en la cueva del león tú estás, Él es el león de la tribu de Judá. Pasa esa prueba cantando al Señor, en medio de la angustia exalta a tu Dios. Pasa por el horno y el crisol, el fuego no te quemará. Tienes a un Dios que te cuida y te guarda, derriba enemigos y guarda tu alma. Si en la cueva del león tú estás, Él es el león de la tribu de Judá.
Estás escuchando Con Visión de Reino. No es hora de perder el tiempo. Reflexiona, Cristo viene. FM Visión. Guiándote al reino de Dios. Seguimos avanzando. Ahora vamos a mirar quiénes son estos dos testigos que habla la palabra de Dios, que estarán 3 años y medio predicando y serán los que le harán frente precisamente al anticristo con autoridad de Dios. Y vamos a ir mirando poco a poco lo que sucederá con ellos. Entre las cosas que sucederán es los milagros que ellos hacen, y a su vez también cómo se le destruirá, porque llegará un momento que ellos van a ser muertos. Pero acá sucederán muchas cosas que servirá para el pueblo de Israel. Y vamos a comenzar. El versículo 5 y 6 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. A ver, acá nosotros estamos viendo la capacidad que tendrán estos dos testigos. No van a ser simplemente dos personas con descendencia judía que se podrán a predicar en una esquina, como muchas veces los cristianos lo hemos hecho, y la gente pasa simplemente sin tomar en cuenta nada de lo que se dice, sino que la indiferencia se puede ver cuando se sale a predicar al aire libre, la falta de interés. Pero en aquel tiempo habrá gente que irá en contra de ellos porque estarán realmente en la incredulidad total. Ahora, cuando eso suceda, dice que ellos van a tener particularidades muy especiales. Van a tener particularidades como las que tuvo, por ejemplo, Moisés, que tuvo la capacidad de poder, no él, sino por el poder de Dios, digo esto, ¿no? De poder traer las plagas a Egipto para que pudiera dejar salir al pueblo, y se está refiriendo a esto, porque quien convirtió las aguas en sangre fue Moisés. ¿Quién trajo plagas a la tierra invocando el nombre de Dios? ¿Quién fue? Moisés. Ahora, el otro tiene poder sobre el tiempo y sobre el fuego. Ahora, ¿quién es? Este profeta es el simbolismo de Elías en los tiempos de Acab y de Jezabel. Porque él clamó a Jehová cuando puso el holocausto
allí enfrentando a los profetas de Baal, y descendió fuego del cielo para destruirlo. Me refiero al holocausto, para quemar el holocausto. Él clamó para que no llueva y no llovió. Él volvió a orar para que llueva y llovió. O sea, estamos hablando de dos personas que van a tener autoridad de Dios para hacer milagros. Van a tener autoridad para hacer caer fuego del cielo, para poder traer plagas. ¿Cuántas veces quieran? ¿Y qué es lo que demostrarán con eso? La autoridad de Dios en ellos. ¿Y qué sucederá con esto? Muchos de los judíos que están todavía incrédulos, judíos gentiles sobre todo, y también gentiles que van a ver, muchos se salvarán por su testimonio. Cuando hablo de judíos gentiles estoy hablando de judíos que no viven en Jerusalén, que no viven en Israel, que están fuera del territorio, que ellos igual siguen siendo judíos, pero están viviendo con los gentiles. A eso me refiero. Y habrán gentiles también que se convertirán, y muchos se salvarán. ¿Por qué? Por lo que ellos harán y entenderán que la autoridad que ellos tienen es tremenda. Ahora, dice el versículo 7, dice: cuando haya acabado su testimonio la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres en las plazas grandes de la ciudad los dejará. Y después dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos con otros, porque los 2 profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra con la autoridad que tenían, habían sido muertos por la bestia. Ahora, cuando se anuncie todo esto al mundo, los grandes acontecimientos que vendrán y sufrirán lamentablemente la ira de la bestia, debido a los milagros que realizan, como decía, estos hombres, ya lo había comentado, se identifican precisamente con Moisés y Elías, fueron los que convirtieron el agua en sangre y trajeron, por supuesto, fuego desde el cielo. La persecución en su ministerio, los pecadores nunca han querido oír o obedecer la palabra de Dios, siempre la han rechazado, no le han tomado caso, o simplemente son indiferentes. Estos 2 testigos serán protegidos divinamente hasta que su obra haya terminado. Entonces Dios permitirá que la bestia les ponga y los mate. Es cierto que el anticristo se pondrá a apoderar del templo, y la única manera que puede hacerlo es sacando a esos 2 profetas que se interponen con su ministerio, no con el ministerio divino, sino con un ministerio diabólico. Ahora, la gente, con la muerte de estos 2 testigos, que verán
con todo lo que ellos hacían, en vez de aceptar a Cristo en sus corazones, se van a endurecer cada día más. Y en vez de adorar a Dios, dice que ellos harán fiesta con su muerte y se regalarán regalos. Y el mundo entero verá sus cadáveres y se regocijarán. Este periodo de 3 días y medio será como una celebración de una Navidad satánica. La gente festejará y se darán regalos y se van a alegrar y contentar, digo. ¿Saben por qué? Porque ya no van a poder escuchar la palabra de Dios de la boca de ellos. Ahora, el pánico sigue el versículo 11 al 14. Lo vamos a leer. Lo que dice, y después de los 3 días y medio que ellos van a estar allí en las plazas, dice, porque lo verán todos, todo el mundo lo va a ver. Y en esto quiero hacer un pequeño, detenerme un poquito. En aquellos tiempos, piense usted esto, no existía, hoy es tan sencillo todo para nosotros, pero en aquel tiempo no había celulares, ni siquiera había electricidad, mucho menos iba a haber tecnología como la que hoy tenemos, pero sin embargo dice que el mundo entero hará fiesta y verá los cadáveres que van a estar en la plaza, allí en Jerusalén, donde van a ser muertos. ¿Y cómo los verán? ¿Y cómo sabían ellos que el mundo va a poder ver lo que sucede en Jerusalén? ¿Será causa de la casualidad? ¿O sin embargo era porque Dios estaba dando testimonio de todo esto de la ciencia, de la tecnología? Porque si nosotros queremos ver hoy a Israel directo, lo podemos hacer perfectamente entrando a un programa y usted puede ver todo lo que está sucediendo en Israel en este momento. Ni hablar el acontecimiento que hagan estos dos testigos en aquel tiempo, va a ser registrado por todos los canales de televisión, va a ser la noticia del momento. Y todo el mundo mirará cuando ellos estén muertos, pero también todo el mundo verá lo que dice el versículo 11. Pero después de los 3 días y medio, entró en ellos de vuelta espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Y quiénes lo van a ver? Todo el mundo, por intermedio del internet, por intermedio de la televisión. Pero acá la Biblia no habla de eso, pero lo dice que todos lo verán. Y aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en un número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. O sea, de pánico empezaron a adorar a Dios. Ahora, ¿cómo poder nosotros querer quedarnos para esos acontecimientos? ¿Cómo no poder entender la palabra y poder buscar a Dios hoy? Que nada de esto todavía ha acontecido, pero que pronto sucederá, que Dios lo tiene preparado. Que Dios nos bendiga. Vamos a escuchar un temita musical y después volvemos ya para terminar el programa por el día de hoy.
Frente a frente, sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Yo siempre me gozaba cuando te humillabas, bajabas la cabeza. Si alguien te ofendía, también me gozaba cuando me decías: Señor, yo no comprendo, pero no decaías. Tú siempre me mirabas y tratabas de imitarme. A nadie juzgabas, tan solo orabas por él. Y ahora ven, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahora ven, tus lágrimas enjugaré, te daré tu galardón y para siempre te gozarás cantando, cantando, cantando. Yo siempre me gozaba cuando te esforzabas. Decías soy cristiano y no te avergonzabas. Buscabas mis pisadas y luchabas por seguirme. Tuve hambre y me saciaste, tuve sed y me diste de beber. Y ahora ven, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahora ven, tus lágrimas enjugaré, te daré tu galardón y para siempre te gozarás cantando, cantando, cantando. Para siempre. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Y para terminar, ¿qué más le puedo decir? Lo que Dios tiene preparado para este mundo. No importa los acontecimientos que vayan a suceder. Lo que importa es lo que hoy nosotros podemos hacer.
Yo no quiero ser protagonista de estos acontecimientos y yo creo que cualquiera que lee la palabra y está compartiendo esto conmigo en este momento, yo creo que ninguno querrá estar en esta situación. Pero la única manera de no vivirlo es que podamos buscar a Dios en este tiempo. Hoy es el día de salud, como siempre le digo. Es momento de mirar hacia adelante y entender que el curso de la vida tiene un ciclo y que ese ciclo se está terminando. La gente no entiende o no quiere entender que los días de este mundo, una vez que Jesucristo llama a su iglesia, están contados. A nosotros como iglesia de Jesucristo podamos tener la capacidad de poder sobreponernos a todas las dificultades que tenemos como cristianos. Y más allá de todo aquello que pueda atormentar nuestras vidas o querer hacernos declinar como cristianos, pueda ser destruido por el poder del Espíritu Santo. Porque Él nos ha dado autoridad sobre estas cosas. Nosotros tenemos que mirar al Señor y su palabra y buscar de su presencia siempre para estar bajo esa cobertura que viene de lo alto. Que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes y que podamos comenzar una vida en el día de mañana con el anhelo de ser mejores cristianos. Que Dios les bendiga. Tengan muy buenas noches.